Vamos a ir a otro tema. El año 2021, el año pasado, fue un año excepcional desde el punto de vista de la liquidez, del circulante que había en el mercado local. Por un lado, los retiros previsionales y por otro, los aportes que entregó el Estado generaron un escenario que hoy día repercute, entre otros aspectos, desde el punto de vista de la inflación. Sin embargo, esa liquidez comienza a reducirse y pareciera que ya se empieza a normalizar el circulante en nuestro país, lo que sería una buena noticia desde el punto de vista de la inflación, aunque con más dudas respecto a lo que significará desde el punto de vista de la actividad económica. Belén Vázquez tiene la nota. 52.000 millones de dólares es la suma de los 3 retiros de fondos previsionales que el año pasado salieron al mercado, monto que además se sumó al IFE Universal y en conjunto dejaron 80 billones de pesos en la economía, los que paulatinamente se van acabando. De los retiros ya se gastó todo, nada. Sí, pagar deuda, comprar mercadería, eso más que nada, y darse un par de gustitos también. Una tele nueva, no sé. Nada, absoluto. Cosas para la casa, gastos médicos, sobre todo gastos médicos. Muy poco. De ahí ya uno va gastando y después ya cuando no queda nada, hasta cuando ya se acaba todo. Las cuentas corriente y vista de las personas han tenido un rally en los últimos 2 años y medio, dejando varios pics de ingresos producto de los retiros y el IFE. El más alto fue en junio de 2021, cuando se alcanzaron 51,2 billones de pesos, según cifras del Banco Central. Tuvimos, digamos, un periodo largo de exceso de liquidez en la economía que se reflejaba en los saldos de cuentas corrientes y cuentas vistas de los hogares, que fue lo que generó una mayor persistencia del consumo, una mayor resiliencia y que generó cifras de crecimiento en la primera parte del año que fueron mayores a la esperada. Bueno, ese factor ya no va a estar presente en el segundo semestre de este año. Sin embargo, ese dinero se ha ido diluyendo de manera gradual y a julio de este año el total de las cuentas de las personas llega a 35,6 billones de pesos, acercándose a los niveles de noviembre de 2020. Y así como el aumento del dinero sobrecalentó la economía, la baja debería enfriarla. Gran parte del consumo ha ido cayendo y según las proyecciones debería volver a su tendencia en la segunda parte de este año. Existe una disminución de este ingreso disponible. Entonces, a pesar, cierto, de que tal vez en una primera instancia no se haya destinado todo directamente a consumo y se haya generado un poco este colchón, cierto, de igual forma deberíamos esperar con todas las políticas, cierto, que están ocurriendo para que se ralentice el consumo, es que tengamos este efecto al fin y al cabo. El problema es que parte importante de nuestra inflación está explicada por los costos de alimento y transporte más que por el consumo propiamente tal, y a eso se añaden otros factores. Se nos sumó después el conflicto con Ucrania, que generó aumentos de precios de alimentos y aumentos de precios de energía, pero esos precios aumentaron en un contexto en que había mucha liquidez, entonces pasan rápidamente a precios finales, y se sumó el tema del tipo de cambio, que tiene que ver en un grado importante con los problemas políticos internos. Además, no todos los analistas coinciden en una reducción efectiva del consumo, precisamente porque uno de los efectos que se generan con el aumento de los ingresos es acostumbrarse a nuevos hábitos de gasto. De no haber dinero, la alternativa es el crédito y el endeudamiento pese a lo alto de las tasas. Hay que considerar que más o menos el promedio de que tenemos los chilenos es 7-1. Entonces, eso es bastante peligroso porque la gente mantiene los ritmos de consumo, mantiene algunos ritmos de inversión sobre la base de plata que es de endeudamiento y no la propia capacidad. Sin todos los estímulos que recibió nuestra economía, las estimaciones dan cuenta que la inflación debería ser 3 o 4% menos que el 13,1% que ya acumula en un año. Aún así, el mercado coincide que 2022 terminaría en torno al 12,5%. Bueno, vamos a seguir hablando del escenario de inflación, pero